Algo que es interesante es tener en cuenta el dolor por cáncer. Sobre esto voy a platicar algunas consideraciones iniciales. Y es que, ¿por qué es importante hablar del cáncer? En el 2002 se estimó que 24.6 millones de personas en el mundo tenían cáncer. De ellos, 6.7 millones murieron por esta causa. Cuando nosotros vemos las principales causas de muerte en el planeta, nos damos cuenta que el cáncer es una causa importante de mortalidad. Una de las experiencias mexicanas señala que la mortalidad por tumores malignos se ha incrementado con el paso del tiempo y este incremento ha constituido una de las principales causas de muerte en la nación mexicana. Cuando nosotros vemos una tabla comparativa de los nacimientos y las muertes durante el 2004 hacia el 2013, nos damos cuenta que en esa década los nacimientos y las muertes estuvieron prácticamente en la misma tesitura. Esto es interesante debido a que, pues si no mueren más, no nacen más, condicionando que la población se mantenga estática. Para el 2014, los tumores malignos eran la tercera causa de muerte. En relación a la pandemia, pues esto se volvió la primera causa de muerte a nivel nacional, pero los tumores malignos permanecieron entre las primeras causas de muerte. Ahora, ¿cuáles son los síntomas que va a presentar el paciente con cáncer? Es importante considerar que los latinoamericanos no somos diferentes a los ingleses o a los habitantes de países desarrollados. Las principales los principales síntomas que se van a presentar en el enfermo con cáncer en diferentes países es la presencia de debilidad, la presencia de dolor y la presencia de anorexia, estando estas situadas entre las primeras tres causas que afectan a más del 50% de los pacientes oncológicos. Cuando vemos el dolor en el enfermo por cáncer, sabemos que este tipo de dolor se presenta en más del 50% de los pacientes. Y esto vale la pena tomarlo en consideración porque los dolores en el enfermo con cáncer pueden ser secundarios a diferentes causas. Aquellos pacientes que antes del cáncer ya tenían dolores crónicos o aquellos pacientes a los cuales se le administró quimioterapia y radioterapia y secundario a estas intervenciones han presentado dolor crónico o bien que desarrollan dolor crónico secundario a un procedimiento quirúrgico o aquellos que ya tienen, ¿sí?, una enfermedad metastásica y que esa metástasis condiciona dolor, o aquellos que tienen dolor hacia el final de la vida. Y no hay que olvidar a una población importante que van a ser aquellos pacientes que sobreviven al cáncer y secundario a todos los abordajes medicamentosos y quirúrgicos van a tener dolor crónico. Ahora, cuando vemos ¿cuál es la prevalencia del dolor oncológico? Nos damos cuenta que en aquellos pacientes con cáncer avanzado, la proporción de dolor va a estar ubicada entre el 75 y 90% de los pacientes. Ahora bien, de acuerdo a un estudio realizado en el 99 por Caraceni y colaboradores, nos hemos dado cuenta que las intensidades de dolor son muy variables, de tal forma que los pacientes al momento del diagnóstico de dolor por cáncer avanzado presentan una intensidad del dolor por una escala visual análoga de 4. El dolor habitual es de 4.7, el peor dolor es de 7.2 y el menor dolor es de 2.6. Esto es vital
porque la estrategia terapéutica de aquellos enfermos por cáncer considera la escalera analgésica de la OMS, tomando como referencia el empleo de opioides a aquellos pacientes que tienen dolor moderado o severo en intensidad. Cuando vemos cómo es el dolor por cáncer, es importante identificar que un porcentaje importante de los pacientes tiene un componente neuropático. Prácticamente el 50% de los pacientes tiene un componente de enfermedad o lesión del sistema somatosensorial. Más de un cuarto de la población tiene dolor nociceptivo, de tipo predominantemente somático musculoesquelético. Cuando vemos otras características del dolor por cáncer, es importante identificar que la duración promedio del dolor es de 5.9 meses, con una desviación estándar de más menos 10.5. Casi 6 de cada 10 pacientes va a presentar dolor irruptivo. Un cuarto de los pacientes va a presentar algo que se llama breakthrough pain. Y un cuarto de los pacientes va a presentar dolor en más de un sitio. Cuando vemos qué es lo que origina el dolor en cáncer, tenemos que pensar que 6 de cada 10 tienen dolor secundario a la neoplasia. 20% de los pacientes tienen dolor asociado al cáncer o a debilidad. 5% va a presentar dolor por la terapéutica empleada y 15% por una enfermedad distinta al cáncer. Este es un estudio muy viejito realizado por la American Pain Society en el 95, pero identifica que la satisfacción de los pacientes con analgesia proporcionada por los médicos es considerada como insatisfactoria en 15% de los pacientes. De tal forma que si seguimos aquellas recomendaciones de los programas de calidad como Six Sigma o calidad total de Hiroshima, cuando tienes más de 5% de clientes insatisfechos, tienes que cambiar los procesos de producción, distribución o venta. Si nosotros como médicos tenemos 15% de pacientes satisfechos, a lo mejor tenemos que cambiar el paradigma. Y es importante que lo empieces a cambiar para mejorar la atención de tus pacientes y su satisfacción. De tal forma que te dejo estas perlas. El cáncer es un problema de salud que vemos frecuentemente. Más de un cuarto de los pacientes con cáncer van a morir. Prácticamente 7 de cada 10 va a tener dolor secundario a la enfermedad y 8 de cada 10 tendrá dolor en etapas avanzadas. Y lo más triste de ello es que 15% va a estar insatisfecho con la analgesia que le estamos proporcionando.